Vamos a orar juntos. Dios santo y misericordioso, te damos gracias y te alabamos por salvar nuestros espíritus. Estábamos en pecados, tú nos salvaste y nos hiciste tus hijos santos, y también nos permitiste la heredad eterna y santa que nunca perece. Te damos gracias por bendecirnos y hacernos vivir eternamente. Te damos gracias por la gracia que nos hiciste estar en la reunión. A los santos te pedimos ayuda para que la palabra que escuchamos hoy pueda ser nuestra ayuda para nuestro espíritu. Te pedimos que nos reveles lo que no es digno ante ti. Te pedimos que nos hagas limpios a través del Espíritu Santo. Y te pedimos que nos hagas comprender tu palabra. Recupera a los hermanos que están enfermos. Sabemos que tú sabes la situación de cada hermano que está en una situación muy difícil, y te pedimos que los recuperes y los levantes para que puedan caminar en el camino recto. Te pedimos que llenes a los hermanos de tu gracia. Te pedimos que estés con los misioneros que están en todas las partes del mundo, y te pedimos que estés con ellos y que les permitas todas las cosas para que ninguna cosa falte, y para que solamente tu gloria se manifieste. Ayuda al grupo de misión del pastor Lee, y te pedimos para su salud. Te pedimos para que tu obra sea manifiesta para todos los hermanos que están aquí. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a leer intercaladamente Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo del 1. Versículo del 1 al 30. Vamos a leerlos intercaladamente. Lucas 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id,
preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Vamos a leerlo juntos para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El coro de la iglesia va a dar un cántico especial.
Vamos a buscar Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo del 1, y vamos a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su honra había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se sentó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y las cabezas. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. El versículo 33, el versículo 34, vamos a leerlos juntos. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis unos a otros. El pastor Juan Lee está en Hong Kong ahora, va a regresar en los fines de semana que ya vienen. Les pido oración por él. Hoy, con el capítulo 13, les voy a dar la palabra. Primero vamos a revisar el fondo del capítulo 13. Ese libro, este capítulo fue escrito cuando Jesús estaba cenando con los discípulos antes del día de la Pascua. Los discípulos, sin saber que Jesús iba a ser crucificado, estaban discutiendo sobre quién era el mayor. Jesús, para ser crucificado, llega en el camino
a Jerusalén. Antes de ir a Jerusalén, tuvo una decisión. Con una decisión firme, subió a Jerusalén. Pero la madre de Juan y Jacobo le pidió a Jesús que hiciera a sus hijos sentarse al lado de Jesús. Pedro, después de escuchar eso, eh, tuvo un enojo en su corazón. Jacobo y Juan también tenían el problema porque tenían avaricia de tener autoridad, y también Pedro. Judas quería que Jesús fuera su rey, por eso se acercó a los judíos, a los fariseos, para entregarle a Jesús. En este fondo, Jesús para mandarles a los discípulos a amarse unos a otros, y también para enseñarles que los que sirven son los mayores, les mostró el ejemplo de limpiar sus pies, los pies de los discípulos. En este mundo, el que tiene autoridad tiene poder y tiene un puesto alto, pero en Jesús los que sirven son los mayores. Jesús tenía que enseñar sobre esto. Por eso, en la cena antes del día del Pascua, limpió los pies de los discípulos. San Mateo 20:28 dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en el rescate por muchos. Jesús, que vino por primera vez al mundo, no vino para ser servido, sino para servir. Y el ejemplo y lo que representa esto es el capítulo 13, donde sale que Jesús limpiaba los pies de los discípulos y también la crucificación de Jesús. Jesús dijo que como os he hecho, como he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Para mostrar el ejemplo, Jesús mismo les limpió los pies a los discípulos. Ahora nosotros estamos en el fin del año, estamos en diciembre. Vamos a reflexionarnos si hemos servido bien durante este año. Por eso puse en el título Jesús que sirvió y mostró la humildad. El capítulo 13 de Juan tiene un contenido muy importante. El versículo 1 y el 2 dice que Jesús amó a los hombres hasta el fin. Pero el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. A través de los versículos 1 y 2, podemos ver la obra de Jesús que ama a los hombres hasta el fin, y la obra del diablo que impide a las personas hasta el fin.
Jesús limpió los pies de los discípulos. Mediante esto mostró quién es el mayor en el reino de Dios y la importancia de servir a otros. Y el versículo 10 dice que no necesitaba lavarse todo el cuerpo, sino solo los pies. El versículo 8 dice, si no te lavare no tendrás parte conmigo. ¿Quién no tiene parte conmigo? ¿Con Jesús? Hay personas que no tienen parte con Jesús. Si no te lavare no tendrás parte conmigo. Así dijo. Los que no fueron lavados a través de Jesús no tienen parte con Jesús. Tenemos que meditar en esto. Y el versículo 14 y el 15 dicen, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Dónde se lavan los pies? Dentro de la comunión. En la comunión nos amamos y nos limpiamos los pies. Y en las comuniones se manifiesta la obra de Dios. El versículo del 31 al 32 dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. La gloria que se manifestó mediante la aflicción en la crucificación de Jesús. Por ser crucificado, la salvación de los hombres se cumplió. Así Jesús mostró el amor de Dios. Por eso de parte de Dios le entregará la gloria a Jesús. En nuestra también. No existe ninguna gloria sin aflicciones ni tribulaciones. La gloria de Dios se manifiesta por medio de la aflicción y la tribulación. Y Dios sí o sí nos recompensará por la aflicción que padecemos en este mundo. Y el versículo 44 dice, un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos. Es decir, amándonos se manifiesta la obra de la salvación. Dentro del capítulo 13 hay muchas lecciones que Dios nos da y vamos a revisar concretamente. Vamos a revisar versículo 1 y 2. Capítulo 13, versículo 1, vamos a leerlo juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su honra había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que su honra había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús vino del cielo y regresa al cielo. Pero primero tenía que morir y tenía que entrar en la tumba para poder ascender. Por eso Jesús sabía que su hora de la crucificación estaba llegando. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Lo más importante es que Jesús vino para la cruz. Y un día antes de la fiesta de la Pascua, ya llegaba la hora de la cruz.
Jesús vino a ser crucificado y toda la vida de él, durante toda su vida, daba pasos para la cruz. Mirando solo la cruz, Jesús daba un paso y otro. En San Juan, repetidamente Jesús dijo, todavía no ha llegado mi tiempo. Repetidamente dijo esto. El tiempo de Jesús era sobre la cruz. En San Juan salen muchos versículos así. Vamos a marcar este capítulo y vamos a buscar San Juan, capítulo 2, versículo 4. Versículo 4, vamos a leerlo juntos. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En el capítulo 2 sale el pasaje donde Jesús convierte el agua en el vino. Esto fue el primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná. Cuando Jesús participó en las bodas de Caná, la madre de él se le acercó y le dijo que no se había agotado el vino. Por eso Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué hora es que sale aquí? Al parecer, al parecer se ve como la hora de convertir el agua en el vino, pero no es así. Era la hora de la cruz de Jesús. Vamos a buscar San Juan capítulo 7, versículo 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Los hermanos de Jesús malentendieron sobre él. Pensaban que Jesús se quería mostrar ante muchas personas. Por eso le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pero Jesús le dijo, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y en el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Pero después de esto Jesús subió a los tabernáculos. Pero Jesús le dijo, aún no se ha cumplido, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Este tiempo significa la crucificación de Jesús. Vamos a buscar el capítulo 7, versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Los religiosos de Judá querían prenderle, pero ninguno lo echó mano porque aún no había llegado su hora. La hora de la cruz de Jesús. Vamos a buscar capítulo 8, versículo 20. Vamos a leerlo juntos. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. De igual manera, Jesús habló en el lugar de las ofrendas,
pero nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Vamos a buscar capítulo 12, versículo 23. Capítulo 12, versículo 23. Vamos a leerlo juntos. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Repetidamente Jesús dijo que todavía no había llegado su hora, pero aquí dice que ya llegó la hora. Ese versículo lo dijo cuando llegó a Jerusalén. ¿Cuándo es el tiempo, la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? La crucificación. Jesús murió en la cruz y fue sepulcrado y luego resucitó. Y por eso Jesús, mirando esta hora, vivía su vida. Cuando Jesús hizo el primer milagro de convertir el agua en el vino, dijo que todavía no había venido su hora. Ahí podemos darnos cuenta de que esa hora significaba la crucificación. Durante su vida en el mundo, pensaba en la cruz. ¿Cuán grande sería el dolor en pensar en esto, en la crucificación? Es fácil padecer como un accidente de repente, pero da mucho dolor cuando uno sabe que va a venir un accidente grande. Cuando uno se corta en el dedo con un cuchillo, es como de repente, entonces no es tan difícil, pero si uno sabe que se va a cortar el dedo, entonces sería muy doloroso, ¿no? Esteban fue matado de repente, pero la crucificación de Jesús no era repentina. Jesús desde el principio sabía de esto y durante toda su vida en el mundo sabía que iba a ser crucificado. Y estoy seguro de que esto le habría dado mucho dolor y mucha presión a Jesús. Por eso San Juan 5 dice que Jesús hizo una decisión firme para subir a Jerusalén. Y aquí también dice que ya ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El versículo 27 y el 28 vamos a leerlos juntos. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora está turbada mi alma, dijo. ¿Por qué habrá dicho esto? Hemos visto videos sobre su crucificación, pero ahí sale que Jesús se cubre con algo, pero en realidad fue crucificado desnudo. Es una vergüenza muy grande.
y fue crucificado durante muchas horas. Sus 2 manos y sus 2 pies fueron clavados. Padeció un dolor terrible en la cruz. Por eso el cuerpo, la carne de Jesús estaba turbada porque sabía de ese dolor. Por eso dijo, ¿y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, mas para eso he llegado a esta hora. Antes de la cruz, Jesús oró de esta manera. Ante Jesús, o sea, a Jesús le llegaba ese dolor tan grande, pero aún así, Él amó a sus discípulos hasta el fin. Jesús no pensó primeramente en el dolor o en la vergüenza que iba a padecer, sino en los hombres, y los amó primero. Y también dijo los hombres, en la Biblia dijo los hombres de su reino. Primeramente significarían los discípulos de Jesús y luego las personas del mundo. Es porque la cruz de Jesús es para todo el mundo. San Juan 1, versículo 29 dice, He aquí el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Todo el mundo, todo el pecado del mundo. Y las personas, sus personas que están en el mundo significan todas las personas del mundo. Las personas de Jesús incluyen a Judá Iscariote también. Judá Iscariote, ¿qué hizo en esta situación? Él pensaba que tendría una autoridad cuando Jesús fuera el rey, pero cuando supo que no iba a ser su rey, le entregó a los fariseos a Jesús. Pero Jesús, sabiendo esto de él, lo amó hasta el fin. Si Jesús hubiera odiado a Judá, otros discípulos se hubieran dado cuenta. Cuando ustedes odian a alguien, eso se nota en su cara, ¿cierto? Cuando uno tiene un odio hacia otra persona, lo manifiesta por su acto o por su palabra. Pero Jesús amó a Judá con un corazón, con todo su corazón. Aunque Judá había vendido a Jesús, él lo amó hasta el fin. Aunque Jesús les enseñó a los discípulos que Judá lo iba a vender, nadie se dio cuenta. Juan le preguntó a Jesús quién le iba a vender. Y Jesús le dijo, al que le doy el pan, me venderá. Y Jesús le dio un pedazo de pan a Judá, pero ninguno de los discípulos se dio cuenta. Aunque Jesús lo amó a Judá hasta el fin, él lo rechazó. Aquí podemos ver el amor perpetuo de Jesús y el corazón duro del hombre que rechaza al hombre hasta el fin.
solo Judá Iscariote tendría este corazón. Nosotros obtuvimos el amor de la cruz de Jesús, recibimos el Evangelio, pero en nuestra vida el amor de Jesús se enfría y cada vez que nos damos cuenta de que nuestro amor hacia Dios se enfría, podemos darnos cuenta de que nuestro corazón se hizo duro. Lo que quería mostrar Jesús era su amor. La crucificación muestra el amor que sacrifica. San Juan capítulo 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo para que nadie perezca, sino tenga la vida eterna. Dios entregó a su Hijo unigénito. Primera de Juan dice que no, primero Jesús nos amó. Dios es amor. Y el amor que empezó de Dios se manifestó a través de la crucificación de Jesús. San Juan capítulo 8 dice que confirmó el amor de Dios entregando a su Hijo unigénito. No hemos hecho ninguna cosa buena, sino hemos cometido pecados y por los que teníamos que padecer el eterno juicio. Pero para quitar este juicio de nosotros, murió en la cruz y mediante esto nos manifestó el amor eterno de Dios. Pero ¿por qué la gente va al infierno? Es porque rechaza este amor hasta el fin. Por eso Romanos 8:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Rechazan, tienen un corazón duro. Por eso los hombres perecen. Judá Iscariote no fue al infierno por vender a Jesús, sino por rechazar el amor de Jesús hasta el fin. Judá vendió a Jesús, pero Pedro rechazó 3 veces a Jesús. No podemos decir que el pecado que cometió Pedro no es pequeño, es pequeño. Pero aquí hay diferencia entre Judá y Pedro. La negación de Pedro era por la carne débil del hombre. Pero Pedro sabía que Jesús era el Salvador y se arrepintió después y luego encargó la obra, la misión que le había dado Jesús y predicó el Evangelio hasta su muerte. Pero Judá nunca se arrepintió. Y vendió y les devolvió a los fariseos la plata que recibió,
pero hasta el final no aceptó a Jesús, lo rechazó. Si Judá se hubiera arrepentido, hubiera tenido la oportunidad de recibir el amor de Dios, pero aún así, pero Judá pereció por rechazar el amor de Dios hasta el final. Jesús amó a Judá Iscariote hasta el fin también. Eso manifiesta el amor eterno hacia nosotros también, a los hombres. En la Biblia sale el malhechor que se crucificó al lado de Jesús. Había pecado, había cometido muchos pecados durante toda su vida, pero fue perdonado por el amor de Dios. Y la mujer que cometió el adulterio también fue perdonado por Jesús. Jesús cargó el pecado de la mujer que cometió el adulterio en la cruz también. Y la mujer samaritana que sale en el capítulo 4 de San Juan también fue perdonada. Que Manasé, por el pecado de Manasé, muchas idolatrías se difundieron, pero él se arrepintió y regresó a Jesús. Por eso Jesús le aceptó. El amor que incluye a Manasé y a Judá Iscariote es el amor que ama hasta el final. Gracias a este amor recibimos la salvación y esta salvación nunca pierde. Estamos agarrados en la mano, en la Trinidad de Dios. Vamos a marcar aquí y vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26, lo voy a leer yo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. El versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 26, 27, el Espíritu nos ayuda. El versículo 32, aquí sale que la Trinidad de Dios nos ayuda. El versículo 26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Quién nos está ayudando? El Espíritu Santo. El versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Si Dios Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Padre, Dios Padre nos está ayudando también. Y el versículo 34 dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. Dios, el Hijo, también nos está ayudando. Y está la Trinidad de Dios nos está agarrando, nos está sujetando. Estamos agarrados por el amor de la Trinidad de Dios. Por eso podemos asegurar una cosa, el versículo 38, el 39, por lo que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo que estoy seguro, dice. Estoy seguro. Los versículos anteriores mencionaban nosotros, pero el versículo 38 dice, yo estoy. El versículo 37, somos más que vencedores. Pero el versículo 38, estoy seguro. Que eso significa que cada uno tiene que estar seguro. Y la Trinidad de Dios nos está agarrando. Esto lo tiene que estar, o sea, de esto cada uno tiene que estar seguro. Dios el Hijo está orando por nosotros y la mano de la Trinidad de Dios nos está agarrando. Por eso dice, no estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ninguna cosa nos separará del amor de Dios. Por eso Jesús amó a los hombres hasta el fin. Los padres, aunque sus hijos se portan mal, los ama hasta el fin. ¿De dónde viene el amor que ama hasta el fin? De Dios. Hace poco vi un video en el mar oeste, en el mar este de Corea. Se filmó un video. Un pulpo cuando da huevos, da muchos huevos, da mucha luz, mucho luz, da a luz muchos huevos. El pulpo guarda sus huevos en un hueco y en la puerta, en la entrada, protege sus huevos. De 5 a 7 meses no duerme ni come y protege sus huevos de sus depredadores. Al fin, sus huevos nacen y los envía al mar y luego muere. Después de terminar de hacer nacer sus huevos, muere el pulpo. Luego los pies del pulpo se ponen blancos por no comer ni dormir durante 7 meses. Como así el amor de los padres que ama a sus hijos hasta el fin es de Dios.
Pero hay casos donde los padres abandonan a sus hijos, pero el amor de Jesús, de Dios nunca termina. Aunque los hombres abandonan a otros, Dios jamás abandona a sus hijos. Vamos a volver San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los suyos incluyen a cada uno de nosotros. Jesús, el Señor, me salvó a mí y ama hasta el fin. Por eso el apóstol Pablo dijo, estoy seguro. El versículo 2 vamos a leerlo juntos. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Pero el diablo ya puso en el corazón de Judas Iscariote que le iba a entregar a Jesús. El Espíritu Santo nos hace comprender el amor de Dios cada vez más, pero el diablo hace que rechacemos este amor. Aquí en el versículo 1 podemos ver el amor infinito que nos ama hasta el fin de Jesús y la obra del diablo que impide este amor. El diablo hace que la gente no reciba la salvación, no reciba la redención. Es decir, impide la obra de la evangelización. La obra de Dios y la obra del diablo están en contraste. La obra del Señor de Dios nos hace comprender el amor de Dios y la obra del diablo es hacernos rechazar este amor. La Biblia dice que el diablo turba los corazones de los hombres para que la luz del Señor del Evangelio no se manifieste en ellos. Eh, puede que uno piense que desde el principio el diablo turba los corazones de los hombres, pero no es así. El diablo turba los corazones de los que no creen. Así de igual manera manifestó la obra del diablo en Judas Iscariote. Donde hay obra de Dios, también hay la del diablo. Por eso, primera de Corintios capítulo 2 dice que cuando se manifestaba en gran manera la obra del Evangelio en la iglesia de Efeso, muchos de Asia recibieron la salvación. Así fue abierta la puerta del Evangelio, pero ahí dice que había muchos enemigos, donde se manifiesta la gran obra de Dios, también se manifiesta la del diablo. Tenemos que recordar esto. Cuando el apóstol Pablo terminó de evangelizar, muchos rechazaron la obra de él. Al final lo echaron de su pueblo.
Cuando el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio, los judíos confundían a los creyentes. Y cuando iban a apedrear, matar al apóstol Pablo, él salió de ese lugar. Y cuando ellos pensaban que ya estaba muerto, lo echaron del templo, pero el apóstol Pablo se levantó de inmediato. Cerca de nosotros está ocurriendo lo mismo. Cuando el evangelio entra en una casa, el diablo opera. Cuando el evangelio entra en un trabajo, en una empresa o en un país, el diablo opera. Podemos ver que lo mismo está ocurriendo en nuestro tiempo. El diablo es porque el diablo opera para que los hombres rechacen el amor de Dios hasta el final. Aquí el versículo 2 dice: el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas no puso en el corazón de Pedro que le entregase, sino en el de Judas Iscariote. Si hubiera puesto en el corazón de Pedro, no hubiera logrado. Pero pudo lograr es porque puso en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. Es porque Judas Iscariote tenía el corazón muy apropiado para rechazar, para entregar a Jesús. Es porque tenía mucha avaricia. Ya tenía avaricia en su corazón. Ya su corazón estaba preparado, dispuesto a aceptar el corazón que iba a poner el diablo. Vamos a buscar San Juan capítulo 12, versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. En otra versión decía que estaba acostumbrado a sustraer de lo que se echaba en la bolsa. La bolsa la encargaba Judas Iscariote. Judas seguía a Jesús no porque lo honraba ni pensaba en recibir la salvación. Por eso en la última cena los demás discípulos le llamaban a Jesús Señor. Él dijo Maestro. Solo para llenar su avaricia seguía a Jesús. Utilizándolo quería llenar su avaricia y el diablo conocía este corazón de Judas. Por eso puso en el corazón de Judas Iscariote que le entregase a Jesús. Y luego de poner el corazón, ¿qué pasó? El diablo mismo entró en él. Vamos a buscar capítulo 13, versículo 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, a aquelles, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró. Vamos a leer juntos. Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Satanás entró en él, dice. Primero
puso el corazón, el pensamiento y luego entró en él. Obviamente es evidente que el diablo no puede entrar en los cristianos salvos. Es porque al comprender la redención eterna del Señor, entra el Espíritu Santo en nosotros. Por eso, en los salvos seguros, el diablo no puede entrar. Pero el diablo puede operar en el pensamiento de los cristianos salvos, pero jamás puede entrar. Por eso es importante en qué pensar después de recibir la salvación. Para ser utilizado, uno debe guardar su pensamiento. Cuando entra el corazón malo, hay que botarlo. El pensamiento es el hombre mismo. Y el pensamiento que cada uno tiene influencia en gran manera a la persona. Por ejemplo, una persona siempre piensa en qué comer. Entonces, esa persona debe ser el que prueba las comidas, el que tiene ese trabajo. Y por ejemplo, si una persona piensa cómo robar siempre, entonces esa persona es ladrón, ¿cierto? Si una persona piensa en cómo salvar a otros, entonces sería el cristiano salvo. Por eso el pensamiento de cada persona influencia a la persona misma de gran manera. Vamos a buscar Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Versículo 19. Vamos a leerlo juntos. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Dice, el fruto de sus pensamientos. El pueblo de Israel le rechazó y desobedeció la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo, este es el fruto de sus pensamientos. Porque los pensamientos determinan los actos de las personas. Un hombre dijo así, el pensamiento del pensamiento nace el acto, del acto nace la característica de la característica del hombre nace el destino. O sea, el pensamiento determina el destino. Si una persona quiere vivir para el Señor, tiene que guardar su pensamiento. Dentro de nosotros hay muchos pensamientos, ¿no? Tenemos que revisar si estos pensamientos son del Espíritu Santo o del diablo. Por eso Romanos 6:6 dice que los pensamientos de la carne determinan la carne y los pensamientos del Señor es sobre la vida eterna. Al final, el pensamiento del hombre determinará el acto de la persona. Hay personas que piensan mucho en su carne.
O algunos malentienden que el pensamiento que pone el diablo es del Señor. Por eso los pensamientos humanos son muy importantes. Vamos a volver. San Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y vamos a leer juntos y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Dice, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Lavando los pies de los discípulos, mostró la humildad y el servicio verdaderos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué significaría esto? En el Antiguo Testamento salen las profecías sobre la venida del Señor y en el Nuevo Testamento sale sobre el cumplimiento de la profecía que sale en el Antiguo Testamento. Y Jesús cumplió todas las profecías durante su vida en el mundo. Y cumplió todas las cosas que Dios les había encargado en la cruz. Por eso en la cruz dijo, consumado es. Es decir, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. Y en el capítulo 13, Jesús ya estaba como antes de cumplir todas las profecías ante la cruz. Por eso Jesús sabía que iba a regresar a Dios. Por eso puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué habrá hecho esto? Hemos leído el capítulo 12 al principio. Los discípulos estaban discutiendo sobre quién era mayor en la última cena. En el reino de Dios, los que tienen autoridad no son mayores, sino los que sirven. Jesús era el Señor y el Maestro, pero se humilló y lavó los pies de los discípulos. Así le mostró el ejemplo a los discípulos y les enseñó que el servicio era muy importante. En Israel hay mucho desierto, por eso cuando uno entra en la casa, sus dos pies están manchados del polvo, por eso al entrar se lavan los pies. En Lucas sale un pasaje donde Jesús entra en la casa de un fariseo Simón y una mujer limpió los pies de Jesús con su pelo. Esa mujer consideró a Jesús muy grande porque con su pelo limpió los pies de Jesús, pero Pedro no le hizo nada. Por eso Jesús le dijo a Pedro, tú no preparaste nada para mí. Pero aquí, en el capítulo 13, Jesús preparando el lebrillo y lavando los pies de los discípulos, mostró la humildad y el servicio. Jesús vino al mundo. Jesús es Dios mismo, pero vino al mundo con el cuerpo humano. Eso es la humildad
grande, ¿cierto? Jesús vino de una familia pobre de un carpintero. Así se humilló de gran manera. Y por los 3 años de su vida en el mundo, eh, enseñaba cosas importantes, espirituales a las personas y recuperaba a los enfermos. Así se humillaba y ante su muerte para mostrar el ejemplo, para enseñar a sus discípulos de que el servicio era muy importante, lavó los pies en la posición de siervo. ¿Qué el Señor quiere de nosotros? ¿Qué quiere el Señor de los cristianos salvos? Humillarnos. El Señor quiere que nos humillemos y que nos sirvamos unos a otros. Jesús se humilló y lavó los pies de los otros. Así Dios querrá de nosotros nuestra humildad y el servicio hacia otras personas, hacia otros hermanos. Reflexionándonos, nos damos cuenta de que todavía nos falta mucho de la humildad y del servicio. Tenemos que llevar la vida de la humildad y del servicio, pero no podemos hacerlo. Es porque tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Para humillarnos, Jesús nos dio la aflicción. Revisando en el año 2019, podemos ver que Jesús, Señor, nos dio muchas aflicciones. Es porque quería humillarnos. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Versículo del 2, voy a leer. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de aguardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El versículo 16 vamos a leer juntos, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Aquí sale la razón por la que Dios hizo que Israel pasara 40 años en el desierto. El versículo 2 dice que para afligirte, y el versículo 16 también, para afligiéndote. Es decir, por su vida, por su propia fuerza, Israel no podía vivir. En el desierto, como no había nada, y en el día hacía mucho sol, y si Dios no permitiera la nube, no hubieran podido vivir. Por la ayuda de Dios pudieron pasar el desierto. Cada vez que nos llega la aflicción, tenemos que darnos cuenta de que por mi fuerza no puedo hacer nada. Para humillarnos
Al humillarnos, confiamos, dependemos del poder de Dios. Y cuando nuestro corazón está humillado, podemos ver las situaciones de otros hermanos que están en situaciones difíciles. Pero cuando uno está enaltecido, no puede ver todo esto. Por eso, para primero hacernos servir, nos humilla. En el año 2019, para humillarnos, para seguir el ejemplo de Jesús, nos hizo tener aflicciones. Por lo tanto, podemos saber que todas las aflicciones que permite Dios son para humillarnos, por lo que tenemos que darle gracia a Dios. Cuando Dios me humilla, algún día me enaltecerá otra vez. Una parte de la Biblia da énfasis en la humildad 3 veces. Cuando uno está humillado, puede vivir fuertemente para el Señor. Dios se pone contra los soberbios, pero les permite misericordia a los humildes. En el poder en las manos poderosas de Dios tenemos que estar humillados. Dios quiere que a sus hijos les vaya bien. Pero ¿por qué Dios me puso en una situación difícil? Es porque hay un cierto propósito. Algún momento me enaltecerá. ¿Por qué el Señor lavó los pies de los discípulos? Es para mostrar el ejemplo, por lo que tenemos que saber podemos saber que la humildad y el servicio son muy importantes en nuestra vida cristiana. ¿Cómo tenemos que vivir? Sirviéndoles a los hermanos. Sírveles a otros como quieren ser servidos. El Señor es digno de ser servido porque nos sirvió primero. Sin ser humilde, ninguno puede servir a otro. Nadie puede entender lo que uno necesita, lo que otro necesita sin ser humilde. Por eso Jesús mostró el ejemplo de lavar los pies de los discípulos y nos está diciendo que los siga, reflexionándonos el año si si nos hemos humillado o si hemos servido a otros bien. Si uno no ha servido a otros bien, eso significa que no se ha humillado. Vamos a volver a San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículo 10. Vamos a leerlo juntos. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí primero sale lavarse
los pies y luego lavarse el cuerpo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Se lo dijo a Pedro. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Es decir, los 10 discípulos menos Judas Iscariotes estaban limpios. Jesús dio esta palabra para explicar sobre la salvación. Había alguien que no estaba lavado, no estaba limpio. ¿Quién era? Judas Iscariote. Por eso dice, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Había personas, hombres limpios y no limpios. Judas Iscariote no estaba limpio, no se lavó el cuerpo. Los 10 discípulos sí estaban limpios. ¿Qué significa estar limpio? Significa la salvación. Sabían que eran pecadores, que iban a ir al infierno, y luego se arrepintieron y recibieron el evangelio. Por eso el lavado del cuerpo significa la salvación, y esto es una vez para siempre. Los 10 discípulos creyeron en la eterna redención que iba a hacer cumplir Jesús. Por eso Jesús les dijo que estaban limpios. Los 11 discípulos creían Juan dice que los San Juan los dice que los discípulos creían creían en Jesús. Pero el versículo 11 dice que Judas Iscariote no creía en Jesús. En el versículo 8 dice que Pedro y los 10 discípulos de Jesús creyeron que Jesús era su Salvador y que Jesús iba a cumplir la redención. Por eso Jesús les decía que estaban limpios. Sin embargo, Judas Iscariote no lo creyó hasta el final, hasta el fin. El lavado, muchos versículos dicen lavado de perdón a pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 11 y el 12. Capítulo 10, versículo 21 al 22. Vamos a leerlos juntos. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados de los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura, dice.
y que fuimos purificados los corazones de mala conciencia. Después de conocer el pecado, fuimos lavados los cuerpos con agua pura. Y luego dice, acerquémonos con corazón sincero. La persona salva tiene un corazón sincero blando. Por eso dice aquí, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Aquí dice en Tito 3:5 también Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de nuestro pecado. Si recibimos la salvación seguramente, es seguro que fuimos lavados. Aunque fuimos lavados, aunque nuestros cuerpos fueron lavados, tenemos que seguir lavando nuestros pies. Por eso, después de ser salvos, tenemos que limpiar las manchas del mundo. ¿En dónde? En la iglesia, en la comunión de los santos, en la palabra. Tenemos que seguir lavando nuestros pies. Y San Juan, vamos a regresar. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, vamos a leerlo juntos, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús iba lavando los pies de los discípulos. Cuando llegaba el turno de Pedro, dijo, Señor, no solo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Así le preguntó. Y dijo, no, que jamás le iba a limpiar los pies. Así le dijo a Jesús. Pero Jesús, ¿cómo le respondió? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pienso que le dio un gran impacto a Pedro esta palabra. Él fue llamado cuando estaba pescando y así a partir de ese momento siguió a Jesús y creyendo en la promesa de salvar, de rescatar a hombres, siguió a Jesús. En realidad, Pedro confió, o sea, dejó toda su vida en la mano de Jesús y estaba caminando con Jesús, le estaba siguiendo, pero de repente Jesús le dijo, no tendrás parte conmigo. Por eso le dio un impacto grande a Pedro, por lo que luego dijo, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pienso que él pensaba que si Jesús les lavaba los pies, las manos y la cabeza más, entonces tendría más parte. Dijo que Jesús no lavaría los pies jamás, pero luego pidió que les lavara las manos y la cabeza.
Esta palabra es muy importante. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es la palabra que dijo Jesús. Es verdad. Aquí podemos pensar en dos cosas. Si uno no se limpia, es decir, si no recibe la salvación, si no recibe el lavamiento de sus pecados eternamente, como Judas Iscariote, que no tiene parte con Jesús ninguna vez, porque nunca fue lavado de sus pecados, nunca recibió el perdón de pecados. Por eso se convirtió en el hombre que no tiene parte con Jesús jamás. ¿Por qué decimos que el infierno es la segunda muerte? Porque la primera muerte es la separación del cuerpo y el espíritu, pero la segunda muerte eh, es la separación de Dios eternamente. Y segundo es que las personas salvas tienen parte con Jesús eternamente. Es porque vamos a pasar la eternidad en el reino de Dios con Dios. Después de ser salvos, nos manchamos del mundo, pero tenemos que lavar esta mancha para poder ser utilizado por Jesús, por Dios, y tenemos que limpiar esta mancha. Pero si uno no es lavado, no se lava los pies, entonces no puede tener comunión con el Señor. Y puede que no tenga ninguna parte en ser utilizado por Dios. Eso se lo dijo a Pedro, no a Judas Iscariote. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Si ustedes tienen manchas o pecados que tienen que limpiarlos, ciertamente. Porque Jesús dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Tenemos que ser lavados. Al recibir la salvación, nuestros cuerpos fueron lavados y después de ser salvos, continuamente tenemos que ser lavados los pies también. Espero que recuerden esto y que mediten en esto. El apóstol Pablo también estaba temiendo que, que Dios no le utilizara. Por eso obedeció, azotando hasta su cuerpo. Y por eso es muy importante ser lavado morando en la comunión. Vamos a leer juntos el capítulo 13, versículo 15. El versículo 14 y el 15, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Dónde nos lavamos los pies? En la comunión, ¿cierto? Reflexionando el año. Si yo, si, si me he congregado, si he participado en las comuniones en todas las comuniones de la iglesia o no, tenemos que revisar esto. Si no fui lavados, es decir, no he participado en todas las comuniones. Debéis lavaros los pies los unos a los otros. En la Biblia también dice que los discípulos cristianos salvos deben lavarse los pies los unos a los otros. Uno debe poner su corazón en la comunión, no debe ir y venir solamente, sino tiene que poner su corazón.
Si uno no se lava los pies, puede que tenga pensamientos equivocados del mundo o doctrinas falsas o costumbres malas del mundo. Pero si uno pertenece en la comunión, siempre todos esos, todas cosas falsas pueden ser lavadas. En el tiempo de Elisa, hacía una sopa y se dio cuenta que había veneno de muerte y Elisa puso algo para quitar ese veneno. Y Elisa significa, como indica, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el grupo de los salvos. Por eso si cuando permanecemos en donde mora el Espíritu Santo, tenemos que ser lavados del veneno. Los que tomaban o los que fumaban dejan de fumar y dejan de tomar, perteneciendo en la comunión. Después de ir a las comuniones o a las reuniones del mundo, eh, se manchan de las cosas del mundo. Pero en la comunión de la iglesia se lavan los pies, dando testimonios y escuchando los testimonios de otros hermanos. Es decir, entonces aquí está enseñando que en las comuniones y reuniones se manifiesta la obra del Señor, el lavamiento de los pies. El tabernáculo significa el lavamiento de nuestros pecados y la fuente. En la fuente tenemos que lavarnos para tener comunión con Dios. Y cómo el Señor nos limpia en las comuniones. Así que tenemos que tener el corazón, la decisión de participar en las comuniones en el otro año. El versículo 32 y el 33. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Es la gloria mediante la aflicción de Jesús. Jesús le glorificó a Dios por su cruz. Por la cruz se cumplió la obra del Evangelio. Si no hubiera muerto en la cruz, no hubiera glorificado a Dios. Como le glorificó Jesús a Dios, le dio la fama, la mayor fama. Aquí se manifiesta la gloria que se mostró mediante la crucificación de Jesús. Nadie quiere la aflicción, pero sin aflicción ni tribulación no hay gloria. Si no hubo una obra grande del Evangelio este año, significa que no había muchas aflicciones. Tenemos que recordar siempre que la gloria se manifiesta mediante aflicciones y tribulaciones. Y el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En realidad
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son lo mismo. Pero en el Antiguo Testamento no nos daba la fuerza para amar. El Antiguo Testamento nos hace comprender nuestros pecados, pero el Nuevo Testamento nos muestra el amor que cumplió Jesús. Por eso nos mandó a amar a otros. Los que recibieron el amor del Señor pueden amar a otros. Nosotros recibimos el amor del Señor, ciertamente. Y cada vez que se acerca la venida del Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos? Es importante estar firme y orar, pero ante eso tenemos que amarnos. Es porque el amor cubre todas las suciedades. Si tenemos a alguien que odiamos, debemos perdonar. El amor cubre todas las cosas. Aquí dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amándonos se manifiesta la obra de la salvación. Aquí en el capítulo 13 de Juan salen muchos contenidos importantes. Tenemos que reflexionarnos cómo hemos vivido durante este año y cómo vamos a vivir el otro año. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso y santo, te damos gracias. Te damos gracias por guiarnos hasta este momento. Te damos gracias por vencer todas las dificultades por tu gracia. Y te damos gracias por tu operación para salvar a muchas almas. Ayúdanos para reflexionarnos si hemos sido humildes si hemos servido bien este año. Y te pedimos fuerza para que podamos vivir fuertemente el año nuevo. Como tú nos manifestaste primeramente la humildad y el servicio, ayúdanos a seguir esto. Ayúdanos a pensar en las almas perdidas que están cerca de nosotros. Te pedimos que utilice a todas nuestras familias en el nombre del Señor Jesucristo que nos salvó a todos nosotros. Oramos. Amén.